¿Sabías que? El borrado seguro de datos es un proceso que garantiza la eliminación permanente e irrecuperable de la información almacenada en dispositivos digitales. A diferencia del borrado convencional, que simplemente marca los datos como eliminados pero permite su recuperación con herramientas especializadas, el borrado seguro sobrescribe repetidamente la información, asegurando que no pueda ser restaurada. Métodos de borrado seguro. Existen varios métodos para realizar un borrado seguro de datos. Sobreescritura de datos consiste en escribir patrones de datos aleatorios sobre la información existente, dificultando su recuperación. Este método es efectivo para discos duros tradicionales. Desmagnetización aplica un campo magnético intenso para borrar los datos en medios magnéticos, dejándolos inservibles. Destrucción física implica la destrucción del dispositivo de almacenamiento, garantizando que los datos no puedan ser recuperados. Y bienvenidos. Continuamos con este ciclo 2026. Pues vivimos en una era digital donde las tecnologías no solo transforman la manera en que trabajamos y nos comunicamos, sino también la forma en que aprendemos, colaboramos y tomamos decisiones. Sin embargo, con estas oportunidades también surgen desafíos: el manejo ético de la información, la protección de datos, la ciberseguridad y el impacto social del uso de herramientas digitales. A nombre de la Dirección de Infraestructura Tecnológica, agradecemos su participación en nuestro ciclo de webinars 2026. Adopta una cultura del uso adecuado y responsable de las TIC, donde abarcaremos temas de gran importancia para nuestra vida académica, profesional y personal. Este ciclo se desarrolla en 6 sesiones virtuales, mensuales, a través de Microsoft Teams y Facebook. Actualmente nos encontramos en el segundo webinar. Les comparto las fechas y temas que integran nuestro programa. El 25 de marzo, el webinar 3. ¿La información en tus dispositivos está segura? Cifrado, protege tu información. El 29 de abril, el webinar 4. Riesgos de usar software sin licencia. El 27 de mayo, el webinar 5. Vectores de ataque más usados. El 24 de junio, webinar 6. Creando un espacio de trabajo seguro en casa. La transmisión en vivo se realiza a las 12 horas a través de Microsoft Teams y nuestra página de Facebook, www.facebook.com/videoconferencia-WAT. Para obtener la constancia digital de participación, es necesario cumplir con los siguientes criterios: asistir a un mínimo de 5 de las 6 sesiones, registrar su asistencia en cada sesión y responder el test de cada sesión. Los enlaces tanto para el registro de asistencia de hoy como para el test se estarán compartiendo por el chat de Teams durante la sesión y también en los comentarios de la transmisión en Facebook. Si tienen dudas, pueden escribirlas en el bloque de preguntas y respuestas o enviar un correo a culturadigital@wat.edu.mx. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro. ¿Por qué es importante el respaldo y borrado seguro? Esta presentación estará a cargo del maestro Juan Carlos Ledesma Flores. Él es ingeniero en soporte de la Dirección de Infraestructura Tecnológica de nuestra universidad. Maestro Juan Carlos, por favor, adelante. Una disculpa, tenemos un pequeño problema técnico. En un momento continuamos. Iniciamos este segundo webinar. También les recordamos que pueden visitar el canal de YouTube de Infraestructura Tecnológica. Los webinars anteriores del 2025 y el primero que realizamos en este 2026 se pueden consultar en esta página de YouTube de Infraestructura Tecnológica, que es la de it.wat.edu.mx, donde
En esta página encontrarán más información de los eventos y también de los servicios que ofrece la Dirección de Infraestructura Tecnológica. Bueno, vamos a comenzar con el segundo webinar. Maestro Juan Carlos, por favor, adelante. Gracias. Perdón por dificultades técnicas. Adelante, maestro, ¿se escucha bien? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias al staff de la Dirección de Infraestructura Tecnológica por hacer posible este webinar. Hablaremos un poco entonces acerca de lo que nos compete el día de hoy, que es por qué es importante el respaldo y borrado seguro de la información. Bien, partamos primero por definir que el respaldo de datos y el borrado seguro como tal son, digamos que son dos caras de la misma moneda y que forman parte de un proceso de análisis, ¿sí? Para la protección de la información, de que de hecho ya está hoy en día regulado también por entes legales que de alguna manera determinan el cumplimiento de estas normas o de estas características. De alguna manera, de esta forma podemos garantizar que los datos que son relevantes para alguna empresa o incluso los propios datos personales, pues no se pierdan y que esos datos también, que en algunos casos son muy sensibles, no caigan en las manos equivocadas. La protección de la información como tal, bueno, es un conjunto de estrategias, hay procesos y medidas de seguridad que se deben llevar a cabo. Sí, van destinadas obviamente a salvaguardar o a cuidar, en este caso, proteger los datos personales o bien confidenciales de algún particular o también, ¿por qué no?, de alguna empresa o algún corporativo. Sí, todo este tipo de información es importante y hay que evitar en lo posible pues la pérdida, robo o uso no autorizado de dicha información. Sí, como dato importante o relevante es que en nuestro país está regulado por una ley federal de protección de datos, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, marcamos de alguna manera o damos la pauta a darle la importancia que se requiere. Sí, iniciamos con el primero de ellos, que es el respaldo de datos. ¿En qué consiste el respaldo de datos? Bueno, no es más que por ahí copiar, en este caso, o hacer una copia de nuestros datos o de los datos que son más relevantes, en este caso, para, vuelvo a reiterar, a un usuario en particular o, por qué no, para alguna empresa en particular. Sí, los respaldos son esenciales para garantizar la continuidad de la empresa, incluso para salvaguardar esos datos que mencioné con anterioridad para que estos no caigan en manos equivocadas. Nos puede proteger también para algún posible ataque cibernético y simplemente el simple hecho de tener a nuestra disposición toda la información que sea importante o relevante para la empresa o para el usuario, pues vamos a protegerla en este caso con estas denominadas copias de seguridad. Existen varios tipos de copias de seguridad. Estas copias regularmente pueden ser completas, puede haber copias que se llaman de tipo incremental, de tipo diferencial y a manera de espejo. Vamos a definir en este caso, voy a explicar un poco a grandes rasgos en qué consiste cada una de ellas. Cabe recalcar que la información o los datos, obviamente la importancia se las pone pues el usuario o la empresa o el corporativo que le esté tratando de proteger, ¿verdad? Entonces, entre más sensibles sean esos datos, más confidencial en este caso o importante sea esa información, pues obviamente dependerá el tipo de respaldo que sea el más idóneo para dicha información. Ok, el primero de ellos, que es el respaldo full. Ese respaldo full no es más que realizar una copia pues total, como su nombre lo indica. Sí, la cual permite de alguna manera partir, digamos que es la copia más usual,
o la que menos complejidad requiere. Sí, consiste pues en duplicar todos los datos seleccionados en un determinado momento del tiempo, creas una réplica exacta del conjunto de información y de alguna manera pues este método es el más, repito, el más común o más distribuido, sobre todo a nivel personal o a nivel usuario de particulares. Sí, facilita la restauración, obviamente por no tener tanta complejidad en él y bueno, de alguna manera podemos recuperar dicha información sin tantos procedimientos complejos. Sí, ¿qué ventajas tiene esta copia de seguridad? Bueno, pues como menciono, tiene una restauración sencilla, hay integridad en los datos porque de alguna manera dimos garantía a nosotros mismos al hacerlo regularmente, manualmente esta copia, sí, y podemos gestionarla en el momento que así lo necesitamos. Puede haber también ciertas desventajas, podemos considerarlo así, si en alguna manera nosotros requerimos recuperar esa información de manera inmediata, como vamos a ver en los otros tipos de copias de seguridad. Este es un poco más lento, dado que es una copia total de toda la información que se respaldó y que de esa manera podemos, al intentar restaurarla, pues va a llevarnos un tiempo y espacio considerable de almacenamiento. Sí, regularmente pues, es utilizado cuando la información no es tan crítica como tal. Sí, podemos llevar a cabo tal vez un respaldo al mes, tal vez uno cada 2 meses, 3 meses, cuando la información, vuelvo a reiterar, o la copia de los datos que queremos respaldar, pues no es tan crítica. Esta copia de seguridad completa, pues bueno, sí ayuda a garantizar la disponibilidad de recuperación, pero como ya vimos, tiene ciertas ventajas en cuanto a espacio de almacenamiento para realizar la propia copia e incluso el tiempo que le vamos a invertir para llevar a cabo la restauración. Sí, el otro tipo de respaldo que podemos realizar es el denominado respaldo, incremental. Tanto el incremental como el diferencial son copias de seguridad que especialmente son utilizadas para cuando manejamos grandes volúmenes de datos, algo probablemente ya en el uso particular no se dé tan a menudo, pero sí cuando ya hablamos de corporativos, de las propias universidades o de empresas que manejan una gran cantidad de información y que es necesario que las copias de seguridad vayan un poco más, digamos, completas o seguras y que obviamente tengamos la disponibilidad de esa copia en el momento que así se requiera. Sí, esas copias incrementales y diferenciales, pues bueno, son soluciones eficientes, lo voy a reiterar, y más completas, un poco más complejas también que la copia de seguridad completa que previamente ya hablamos. Ambas, tanto la incremental como la diferencial, pues buscan reducir los tiempos de reacción, sí, y que los espacios también que ocupen dichos respaldos sean optimizados también, obviamente, sobre todo cuando destinan el almacenamiento o las copias de seguridad a terceros, que obviamente están cobrando una cierta cantidad por algún tiempo determinado y que obviamente ese licenciamiento pues, nos va a incrementar algunos costos. Por eso reitero que son, digamos que copias de seguridad regularmente asociadas o dirigidas a esas empresas que manejan grandes cantidades de información. Bien, viendo a detalle entonces el incremental, ¿en qué consiste? Bueno, de alguna manera lo que hace es realizar las copias de los datos que se modifican del último respaldo, es decir, hay un seguimiento, digamos que un proceso de seguimiento en el cual se está comparando continuamente la copia que se realizó con anterioridad para que se analice, en este caso se compare y se respalde solo, única y exclusivamente los cambios que se realizaron de la última copia realizada. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, va a haber una mejora en el almacenamiento, vaya, una menor demanda de almacenamiento, dado que la copia solamente va a ser a los cambios más recientes, ¿sí? Por lo que reduce significativamente el espacio que se requiere. Son más rápidos de restaurar también, porque obviamente al ya ver un análisis previo respecto a qué cantidad de información se movió o se añadió, digámoslo así, en la copia anterior, pues ya solamente se enfoca a respaldar los últimos cambios o los que se realizaron, digamos, con mayor frecuencia. Sí, la restauración es más compleja por obvias razones, es decir, no es para usuarios, digamos, que conocimiento básico. Regularmente este tipo de copias, repito, lo ofrecen empresas que se encargan también de ofrecer el almacenamiento en la nube, por ejemplo, que ya manejan otra serie de protocolos que de alguna manera al pagar el servicio nos garantizan esas denominadas copias de seguridad.
¿Cuándo podemos utilizar un respaldo de este tipo? Bueno, regularmente cuando hay cambios frecuentes en la información o los datos que se están tratando de almacenar o que cual los datos que queramos nosotros disponer. Entonces, de esa manera podemos utilizar tal vez una copia de datos, una copia de seguridad basadas en el método incremental. El otro método, que es muy similar, solamente con algunas otras características, que es el diferencial. Como ya mencioné en el intro, digamos que forman parte de opciones que son dirigidos, vuelvo a reiterar, a tratar de realizar copias de grandes cantidades o grandes volúmenes de información. ¿En qué consiste el método o el respaldo diferencial? Es que, bueno, copia los datos modificados desde el último respaldo que relativamente consideramos o evaluamos como completo, ¿sí? Y de esa manera podemos optimizar el proceso de respaldo, es decir, cuando se alejan van de volúmenes, las copias de alguna manera van a permitir que todos los datos que se cambiaron de la última copia completa, ¿sí? Sin importar las copias diferenciales que pudiéramos tener intermedias, tomar en consideración la última que está validada como completa y tomar en base esa para poder seguir dando el respaldo de las últimas modificaciones que se llevaron a cabo. Sí, la restauración aparentemente en este tipo de copia es un poco más sencilla también, porque como se limita a la última copia completa que previamente se validó, pues obviamente la diferencia o el análisis respecto a la última copia validada, pues puede ser un mínimo, entonces obviamente ahí eficienticen mucho los valores de almacenamiento. Hay menos riesgo de fallos porque, vuelvo a reiterar, ya tenemos una copia previa validada, la cual reduce la posibilidad de algún error en la restauración. Esta regularmente se complementa con la incremental cuando hay empresas que ofrecen este tipo de opciones para encargarse de las copias de seguridad. Regularmente ofrecen en un combo, digámoslo así, un paquete, tanto la diferencial como el incremental. Son complementarias entre sí, de alguna manera, y pueden integrarse en un panel de respaldo que de alguna manera permita eficientar la seguridad y la garantía de los datos, ¿verdad? Ya la elección pues depende del paquete que se elija en determinado momento y que de alguna manera permita poder hacer uso de esos datos con seguridad y obviamente que nos permita poder restaurar dicha copia. La última, el último tipo de respaldo que podemos conocer es el denominado espejo. El espejo, como su nombre lo indica, pues no es más que una copia exacta en tiempo real, regularmente también. Esa tiene ciertas características, tiene ciertas ventajas también, que es importante recalcar, que de alguna manera lo hacen un poco más atractiva a a ciertos usuarios o a ciertas empresas que obviamente permitan poder hacer uso de ese tipo de respaldos. ¿En qué consiste? Bueno, también conocida como Mirror Backup, consiste en mantener una réplica exacta de todos esos datos que se almacenan o que de alguna manera se llevan a cabo en una copia de seguridad, pero a diferencia de los demás métodos, lo que hace el respaldo espejo es que los datos originales de alguna manera los replica totalmente en la copia de seguridad y se está, digamos que, modificando de manera inmediata, es decir, que si hay una modificación, por ejemplo, en los datos originales, ¿sí? Inmediatamente la copia espejo los toma y los aplica en el respaldo, en el backup. Esto de alguna manera permite que todas esas modificaciones, todas esas adiciones o eliminación de archivos se vayan yendo directamente a la copia de seguridad. Sí, hay ventajas, sí, porque obviamente la actualización en tiempo real, pues, permite sincronizarlos de manera inmediata, sí, para hacer, digamos que los grandes servidores que ofrecen servicios a nivel mundial, pues, obviamente requieren de una copia de estas características para que al momento que se requiera tal vez o que exista una baja en el servicio, se pueda restaurar de manera inmediata. La recuperación es más rápida, obviamente también es un poco más compleja, pero digamos que prácticamente es una réplica exacta de lo que se está almacenando o los datos que se están almacenando en determinado servidor. Desventajas, bueno, que puede haber pérdida de datos en el proceso, si en determinado momento no se, por ejemplo, si un archivo esencial en la copia, perdón, en los datos originales se elimina por error, sí, y la copia espejo se está realizando de manera inmediata, obviamente si ese archivo se perdió, puede ser posible que no podamos
no podamos recuperarlo. Entonces, requiere un mayor consumo de almacenamiento, sí, como tal, como ven en la imagen, pues requerimos forzosamente que si tengo un respaldo, en este caso, cierta cantidad de información que quiero respaldar con una copia de estas características, pues requiero obviamente un método, un dispositivo de almacenamiento con las mismas características o capacidades de almacenamiento para garantizar que la copia espejo se lleve a cabo sin problema alguno. Sí, ¿cuándo es recomendable utilizarla? Dado las ventajas y desventajas que previamente menciono, bueno, cuando hay una alta disponibilidad de esos datos, sí, y que obviamente requiere, se necesita forzosamente de una recuperación inmediata en caso de algún probable error, alguna probable falla en algún tipo de servicio, ¿verdad? Como los datos cambian constantemente, pues bueno, es adecuado para esos archivos que se están actualizando de manera inmediata o de manera en tiempo real. ¿Sí? La copia de seguridad es una herramienta, bueno, sobre todo la de espejo, es una herramienta muy poderosa, pero también es importante recalcar que debe implementarse con mucha precaución por todo lo que ya previamente les mencioné. Sí, regularmente se recomienda combinarla con los otros métodos de respaldo que ya previamente hablamos, sobre todo por esa desventaja por una probable pérdida de datos que pudiera ocasionarse durante el manejo de la misma. Ok, además de tipos de respaldo, también debemos conocer ciertos métodos de respaldo que están disponibles para guardar nuestra información. Vuelvo a hacer hincapié respecto a, dependiendo qué es lo que vayamos a respaldar o qué es lo que se pretende guardar o realizar una copia de seguridad, desde el usuario particular hasta las empresas que manejan pues, obviamente amplia gama de datos y de información. Los métodos comunes o los más reconocidos están la nube, como ya la famosa cloud, ¿sí? Los dispositivos externos y los modelos híbridos. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, principalmente el que está más, digamos, distribuido hoy en día, también dependiendo de la información que se vaya a almacenar, pero ya hoy en día tenemos acceso a con ciertas limitaciones, pero tenemos acceso al almacenamiento en la nube. Sí, esos servicios en la nube pues ofrecen mayor protección y obviamente dan la responsabilidad a un tercero que pudiera estar ofreciendo algún servicio gratuito con ciertas limitaciones, como menciono, o bien estar solicitando o pagando un servicio un poco más completo, que obviamente va a requerir de un gasto tanto para un particular como para alguna empresa. ¿En qué consiste el respaldo en la nube? Pues bueno, es el proceso de enviar esas copias de seguridad, dependiendo del tipo de copias, si ya sean algunos archivos solamente o alguna copia full o como algún otro tipo de copia que podemos llevar a cabo en el proceso. Pero estos datos esas copias de tus datos son enviadas a servidores externos y que están gestionados obviamente por esos proveedores de servicios que protegen la información contra esas pérdidas. Por eso les mencionaba que la responsabilidad de alguna manera pues recae ya en quien está ofreciendo dicho servicio. Las fallas comunes que pudiéramos ofrecer, bueno, que pudieran, digamos que minimizarse al utilizar el almacenamiento en la nube, bueno, pues alguna falla de hardware del servidor o de la computadora personal, si me llega a fallar y ya no tengo, digamos, acceso al dispositivo de almacenamiento principal, llámese disco duro, llámese algún disco adicional o externo, sí, pues bueno, ahí damos cierta garantía de que la información que nosotros mandamos a esa denominada nube, pues está ahí disponible para cuando nosotros queramos restaurarla. Esos son los fallos más comunes de hardware, pues no sé, se me cayó la computadora o simplemente hay un desastre natural que hizo que destruyera parte de los servidores, por ejemplo, que almacenan información relevante para la empresa, pues bueno, podemos dar cierta garantía en que si están en la nube podemos en cualquier momento ir a solicitar esa copia y hacer la restauración requerida. Sí, a diferencia del almacenamiento convencional, que es el que vamos a ver a continuación, pues bueno, suele incluir algunos procesos de automatización que son parte también de un tema que veremos más adelante. El otro método de almacenamiento, en este caso, o métodos de respaldo, podemos verlo así, es a través de dispositivos externos. Este es el más distribuido, sobre todo para particulares.
porque de alguna manera no requiere tanta complejidad, no es más que por ahí utilizar algún dispositivo externo, alguna memoria USB, un disco duro, ¿sí? Cualquiera que sea nuestro método, nuestro dispositivo externo, colocarlo a través de algún puerto del equipo o del servidor en cuestión y hacer la copia de los datos que son para nosotros, digamos que importantes o relevantes. Podemos hacer también copias completas, copias, digamos que de configuración, etcétera, etcétera. Sí, no es más que copiar esos datos, repito, lo que sea relevante para nosotros, pueden ser fotos, documentos, sistemas, configuración, como les menciono, a través de esas unidades físicas externas, que pueden ser discos duros, memorias USB, que son las más, digamos que, reconocidas. Sí, para proteger contra algún tipo de fallo o pérdida de información, pues bueno, tendremos que tener a nuestra disposición dicho dispositivo. Obviamente tenemos que resguardarlo por ahí, que no esté a la mano de cualquier persona y que cuando así requiramos pues, restaurar dicha copia o dichos datos, pues ya sabemos que tenemos un respaldo por ahí en una de esas unidades. Ok, y el último es el modelo híbrido, en este caso, o el método de respaldo híbrido, que no es más que la combinación de ambos, es decir, tener garantía, combinar almacenamiento local a través de dispositivos externos y complementarlo con respaldo en la nube, ¿verdad? Dada digamos, la integración o la complementación de estos dos métodos, pues permiten de alguna manera establecer una estrategia un poco más completa de protección de la información, recreando copias locales disponibles simplemente con ir con la unidad donde realicé la copia, ¿sí? Y también con almacenamiento en la nube en el que supuesto los casos que ya perdiera ese almacenamiento local. Sí, la solución en este caso, pues bueno, protege contra fallos de hardware también, ciberataques, ¿por qué no? Y algún desastre natural también, pues de respecto a si perdemos uno u otro, tenemos por ahí la integración de ambos y podemos hacer uso de ellos en el momento que así que así lo requiramos. Podemos hacer copias incluso de información más relevante, por ejemplo, más importante en la nube y tal vez hacer una copia total en el dispositivo externo, por citar algún tipo de ejemplo, ¿verdad? Al igual que hay sí, ciertos métodos de respaldo, también existen ciertas recomendaciones para hacer dichos respaldos. Hablo de manera muy general, existen tres recomendaciones. La primera de ellas, que es la regla 3-2-1, veremos la automatización y la verificación de los datos. ¿Sí? En estos casos, la primera de ellas, que no es más que llevar a cabo una simple regla en la cual la regla menciona que debemos tener al menos 3 copias de los datos, ¿sí? En 2 soportes diferentes. Ya vimos algunos métodos de soporte, ¿sí? Y realizar una copia fuera de sitio, es decir, además de tener 2 soportes diferentes, pueden ser 2 unidades de almacenamiento diferentes, realizar una copia fuera de sitio, ya sea en la nube o a través de un dispositivo externo, pero que esté fuera de la empresa en este caso. Regularmente estas recomendaciones, como ya podrán ver, pues, van orientadas directamente ya a cuando hablamos de grandes volúmenes de información o cuando la información toma una relevancia importante. Regularmente no va dirigido a usuarios particulares, aunque pudiéramos tomar, ¿por qué no? La recomendación para, en caso que nuestros datos sean importantes. Recuerden que la importancia o la relevancia de la información siempre se la va a dar el usuario que la utiliza, ¿no? Qué tan importante es para el usuario. Bien, esa es una buena práctica, digamos, de respaldo. Implica tener, como ya mencioné, son 3 copias de datos, 2 soportes diferentes y al menos una copia fuera de sitio. Entonces, obviamente, si hablamos de una oficina, si hablamos de nuestra casa, tal vez, ¿por qué no? Tener una copia por ahí disponible en algún otro lugar. Sí. La recomendación que se hace cuando, además de esa 3-2-1, es que procuremos que las copias que se realicen vayan cifradas para darle un poquito más, digamos, un plus en el proceso de seguridad. Ok, otra recomendación es el proceso de automatización. En ocasiones, los propios, hablando de usuarios particulares, el propio sistema operativo nos brinda la oportunidad de poder llevar a cabo esta automatización respecto a poder programar una copia de seguridad de los datos de nuestro equipo, ya sea en algún dispositivo externo, reitero, a través de la nube o algún otro método. De alguna manera, este proceso de automatización
permite el uso de software, como les menciono, para programar esas copias de seguridad, ¿sí? Con toda la información que para nosotros es relevante, ya sean archivos, ya sean aplicaciones, ya sean el sistema completo, configuraciones, ¿por qué no? Sí, sin una intervención manual, es decir, simplemente le programo que me haga una copia, tal vez tal día de la semana, a tal hora del día. Sí, la copia se hace sin problema alguno y se almacena donde yo previamente le configuré. O, obviamente, si la automatización la dejamos para un tercero, pues obviamente él se encargará de llevar a cabo ese procedimiento. ¿Sí? ¿Qué permite la automatización? Bueno, pues de alguna manera va a garantizar la protección continua de los datos, va a reducir el riesgo también de los errores humanos que comúnmente ocurre, ¿sí? Y va a permitir poder hacer el respaldo de dicha información, entonces en los horarios ya previamente definidos, ¿verdad? Predefinidos, es decir, si hay más oportunidad por cuestión de carga en la red en cierto horario, cierto día, pues bueno, ya podemos programarlo por ahí sin problema para que se lleve a cabo la copia y que lo hagamos ya sea en la nube o bien localmente a través de algún tipo de dispositivo. Pueden hacer desde cualquier tipo de copias también. Si ya lo estamos automatizando, podemos incluso indicarles el software, así lo requiere, o si aquel proveedor me permite poder llevar a cabo cierto tipo de copias, bueno, ya nosotros tal vez elegiremos el paquete, digámoslo así, que nos convenga un poco más. Por último, tenemos la verificación. ¿Qué consiste el proceso de verificación? Bueno, como su nombre lo indica, pues es comprobar que esos datos o esos archivos que se respaldaron puedan ser restaurables en cualquier momento. Regularmente la verificación pues consiste en esa comprobación y hacerlo de manera periódica, es decir, si así como programamos las copias de seguridad, hacemos la verificación de que esas copias de seguridad son totalmente restaurables, podemos, digamos, dar cierta garantía, perdón, en que estamos asegurando que los datos van a ser recuperables si en determinado momento llega a fallar el dispositivo, la red o incluso por ahí el servidor que esté proveyendo el servicio. Sí, esas copias, esas pruebas se pueden hacer, llevar a cabo también de manera aleatoria y pueden ser regulares, como digamos que por un proceso de seguridad, para que garanticemos, repito, que esos datos están disponibles y que cuando llegue a fallar ya en algún determinado momento, pues podemos hacer uso de él. Podemos hacer pruebas de restauración, podemos validar incluso de manera automatizada, así como probamos las pruebas, perdón, las copias, podemos también hacer una prueba de restauración. Sí, podemos verificar también que, por ejemplo, si las copias de seguridad se llevaron a cabo en dispositivos externos, validar también o verificar que el disco que contiene dicho respaldo, dicha copia de seguridad, pues esté disponible y que no vayamos a tener problema en el momento que llegamos a requerirlo. ¿Ok? Bien, eso es lo que respecta a el proceso de respaldo. Vayamos a la segunda tarea, digámoslo así, que forma parte de la protección de la información, que es el denominado borrado seguro. El borrado seguro como tal va a permitir poder llevar a cabo la eliminación de la información de manera permanente y va digamos que minimizar en mucho el recuperar, sí, o que esa información que se encuentra en dispositivos de almacenamiento sea irrecuperable y garantizar que no caiga también en manos equivocadas, como mencioné al inicio. Sí, el borrado seguro es como tal un proceso técnico, entonces, que imposibilita la restauración de los datos, incluso con algunas herramientas que son consideradas como poderosas o denominadas herramientas forenses. Sí, a diferencia de la eliminación normal, a que llamo eliminación normal, el llevar los datos a la papelera de reciclaje, incluso vaciar la papelera de reciclaje, llevar a cabo el formateo de un equipo, que son, digamos que, formas de eliminación normal de datos, forma de eliminación de datos normal, pues de alguna manera el borrado seguro permite, digamos, minimizar que a través de otros métodos podamos garantizar que esos datos van a ser totalmente destruidos y que no vamos a tener el riesgo de que información importante para la empresa o para el usuario en cuestión, pues caigan con otras personas que obviamente no pudieran hacer mal uso de la información. Al igual que los métodos de respaldo, existen también algunos métodos de borrado seguro.
Nombro 4, que son los más comunes también. Está sobre escritura de datos, cada uno con ciertas ventajas y desventajas que veremos a continuación. Hay comandos de firmware también que permiten el borrado seguro en algunos dispositivos de almacenamiento. Hay software especializado también que podamos utilizar para llevar a cabo dicho proceso. Y por último, bueno, la destrucción física, que digamos que es el último parámetro al cual debemos acudir, o dependiendo qué es lo que vayamos a realizar, ¿verdad? El primero de ellos, que es la sobreescritura de datos. Este método, de alguna manera, se eficientó o se llevó a cabo, sobre todo en las unidades mecánicas o los dispositivos de almacenamiento mecánico, llamados discos duros convencionales. Lo que hace este método es que el proceso incluye escribir nueva información sobre los datos que previamente ya estaban almacenados en ese dispositivo y los sustituye físicamente por otro tipo de datos, es decir, hablamos de ceros y unos. ¿Sí? Este proceso, que se lleva a cabo en varias ocasiones, permite eliminarlos de manera permanente, digamos, de la parte física del disco, y de esta manera poder garantizar que se eliminaron en su totalidad. ¿Sí? Regularmente va asociado, vuelvo a reiterar, a aplicarlo en discos duros mecánicos, o los que inicialmente se conocieron como mecánicos. Menciono ahí en la diapositiva 2 métodos que anteriormente se utilizaban, o hay algunas aplicaciones que lo siguen utilizando, que no era más que aplicar la misma sobreescritura. El método Goodman aplicaba 35 pasadas de escritura sobre los datos, y de esa manera podía llevarse a cabo el borrado, digamos así, o la eliminación total de los datos que se encontraban originalmente en el dispositivo. El otro método que menciono por ahí también es un método orientado a los discos mecánicos, también, que se encargaba de rellenar de ceros y unos en varias ocasiones los espacios físicos del disco, para que este proceso pudiera, digamos, que eliminar los datos que previamente estuvieron originalmente en el dispositivo. Ok, el segundo método, que es el más común actualmente, sobre todo por la distribución ahora de los discos de estado sólido. Este proceso que se lleva a cabo en el método de sobreescritura, digamos que hay recomendaciones por parte de los fabricantes respecto a que no utilicemos este tipo de métodos, sobre todo porque vamos a reducir de alguna manera la vida útil de los dispositivos de estado sólido. Sí, por ahí hay ciertas diferencias entre algunos autores. Algunos dicen que no es tan significativa el daño, no el daño, más bien el desgaste que se hace sobre los discos de estado sólido, aunque los fabricantes reiteran o recomiendan que se usen métodos de borrado seguro diferentes al anterior, que fue el de sobreescritura. Para eso existen entonces esos denominados comandos de firmware. Los comandos de firmware permiten, mediante instrucciones internas de la propia unidad, llámese disco duro, llámese unidades USB, o incluso algún tipo de unidad considerada con memoria flash. Los fabricantes dan oportunidad, en este caso, a que utilicemos las herramientas que ellos mismos proveen de manera gratuita. Simplemente al comprar un disco, digamos, de cierta marca, pues bueno, esos fabricantes me permiten, a través de una aplicación muy sencilla, solamente ir a ejecutar los comandos que previamente ellos ya, digamos, que establecen dentro del firmware del propio dispositivo, para que se lleve a cabo el borrado seguro sin dañar, digamos, que la superficie física. Sí, recordemos que una unidad de disco duro, pues de disco duro estado sólido, pues utiliza memoria diferente a las unidades de disco duro convencionales. Entonces, por ello es que requieren de un trato especial. Sí, esos comandos, incluso hay comandos que se integran dentro del fabricante de la computadora o del equipo en cuestión, hablando de casos particulares, en lo cual, a través del BIOS, podemos hacer uso de una herramienta que viene alojada en el BIOS para llevar a cabo el proceso de borrado seguro del dispositivo de estado sólido. Sí, se pueden hacer también a través de unidades de arranque, los denominados Live USB o unidad Live, la cual corremos el sistema o arrancamos a través de una unidad externa, llámese USB, llámese discos, y entonces seguimos utilizando disco, y a través de esas unidades poder mandar llamar estas aplicaciones que ya incluyen, repito, el manejo de comandos de firmware. Ok, la siguiente va asociado
parte de lo que ofrecen ya los fabricantes en cuanto a comandos de firmware, porque el software especializado, bueno, permite poder hacer uso de ese software también para llevar a cabo un borrado seguro de esa unidad de manera un poco más, más completa, y obviamente para poder garantizar que se va desgastar lo menos posible ese denominado disco de estado sólido. Hay software también que obviamente es de paga, que genera incluso reportes o informes validados ya, en lo cual da garantía o cierta garantía para el borrado seguro de determinada unidad, que obviamente tiene un costo, ¿sí? Va desde los 600 pesos hasta los 10,000, 13,000 pesos, hablando de un dispositivo de una computadora personal, por ejemplo, o y si ya hablamos de servidores que obviamente almacenan mayor cantidad de información, pues ya los precios se orientan por ahí de los 30,000, 40,000, 50,000 pesos, dependiendo la cantidad obviamente, reitero, esos programas ofrecen un certificado, el cual nos da garantía de que la información que previamente estaba almacenada en ese dispositivo, pues ya no va a ser recuperable. Ok, por último, el último apartado, digamos que es la destrucción física del dispositivo. Esta destrucción física, digamos que es la última instancia, el último método al cual debemos abordar, sobre todo definiendo que si lo que intentamos es que el dispositivo sea reutilizado en determinado momento, ya se habla de un equipo de cómputo o un servidor que va a ser cambiado de área o simplemente se va a donar o va a ser utilizado por otro tipo de usuarios, pues de alguna manera todos los métodos anteriores son opción para poder llevar a cabo el borrado seguro. Cuando no es así, es decir, cuando digamos de alguna manera ya sabemos que el dispositivo no va a ser utilizado, simplemente ya lo vamos a dar de baja, vamos a procurar en este caso, la recomendación es que se destruya totalmente. Hay métodos de destrucción para unidades. Anteriormente la desmagnetización de los discos era una opción viable. Hoy en día ya no lo es tanto, pues sobre todo porque ya hablamos de discos de estado sólido que pues de esta cierta manera requieren ser eliminados de esta forma. Está la trituración, está la incineración, sí, que son dos métodos que son comúnmente utilizados para dar, digamos que ahora sí, fin a la vida útil de los dispositivos de almacenamiento. Cualquiera de estas dos opciones es válida siempre y cuando ya estemos destinados a llevar a cabo la destrucción total de dicho dispositivo. Ok, por último, ya para cerrar, ¿cuándo es necesario el borrado seguro? Bueno, como les mencionaba, si vamos a vender el dispositivo, se va a reutilizar, ¿sí? O simplemente vamos a donarlo a alguna otra persona, pues bueno, aquí la recomendación es que se lleven a cabo los métodos que previamente mencionamos previos a la destrucción física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de cierta manera podemos dar continuidad a la vida útil del dispositivo y evitar que nuestros datos sean utilizados en nuestra contra. Sí, si el dispositivo de almacenamiento, como les menciono, llega al final de su vida útil, pues bueno, y sobre todo si contiene información sensible o personal, pues es conveniente llegar al último método, que es el de la destrucción total, por alguno de los métodos que ya previamente les mencioné. Sí, y sobre todo, ¿cuándo va a ser necesario? Pues bueno, para cumplir con las normativas de protección de la información. Recuerden que hay leyes que rigen la protección de los datos, por ello es que hay ciertos parámetros de ciertas regulaciones ya a la cual tenemos que acatarnos para evitar por ahí en lo posible alguna contraindicación legal con las instancias pertinentes. ¿Ok? Para cerrar, entonces, tenemos que tomar en consideración, eliminar no es lo mismo que borrar, ¿sí? Hay que tener bien claro esa parte. Eliminar los datos, vaciar la papelera no indica que ya están borrados totalmente. A través de software o programas de recuperación alguien puede llegar a recuperar dicha información y poder utilizarla en nuestra contra si así lo decide. Entonces, si estamos por ahí con información relevante o sensible, contraseñas, configuraciones y demás, tal vez la propia empresa, pues es importante llevar a cabo el proceso de respaldo y borrado seguro para garantizar en lo posible que esos datos no sean recuperables, ¿verdad? El sistema, recuerden que solamente elimina ciertas referencias de archivos, pero el espacio, aunque aparentemente está libre, hay herramientas que pueden recuperar la información de manera fácil.
y sin problemas. Ok, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la atención. Agradecemos al maestro Juan Carlos por tan valiosa y completa presentación sobre la integridad y el ciclo de vida de nuestra información. Ahora los invitamos a participar en el test y a registrar su asistencia. Los links ya se están compartiendo en el chat. Ahora pasamos a nuestro bloque de preguntas y respuestas. Pueden realizarlas a través del chat o en los comentarios de Facebook. Ya tenemos aquí algunos comentarios, maestro. A ver si nos permite leerlos para que, si nos lo puede contestar. Y un par de preguntas. Nos dice una pregunta. ¿El guardado dentro de OneDrive se puede considerar un respaldo también? Y buena tarde, saludos. Maestro. Sí, es correcto. Digamos que entraría en un respaldo en la nube, como le mencioné. Es un tercero, digamos, que está dando garantía de que nuestros datos, a través de esa aplicación llamada OneDrive, nos ofrece el almacenamiento limitado hasta cierto punto, pero sí puede considerarse como un respaldo. Ok, gracias. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el respaldo en la nube? Ok, ahí depende mucho del proveedor de servicio y dependiendo el paquete que se contrate, o si es el gratuito, regularmente ellos nos dan vaya, ciertos parámetros en cuanto a garantía, pero es importante conocer primero con quién vamos a hacer el respaldo y las especificaciones, sobre todo de la garantía que nos van a dar de los datos. Ya depende del proveedor del servicio. Un par de comentarios. Muy buena la ventaja de autoguardado por cualquier incidente. Respaldar todo es algo que tenemos que hacer siempre para conservar nuestra información, como lo comentaba usted durante el webinar. Y otro comentario nos dice, existe la herramienta para formatear a bajo nivel los dispositivos de almacenamiento, ya sea para memoria USB y discos duros, que se llama Low Level. Una vez ejecutando esta herramienta, ya no se podrá recuperar información. Bueno, no es una pregunta, sería un comentario. No sé si quiere agregar algo, maestro. Sí, las herramientas entran ahí pudieran entrar en la definición que hablamos respecto a software especializado. Hay herramientas gratuitas, hay otras que son de paga, les mencionaba. Esa que mencionan del low level format es importante, de hecho lo utilizamos aquí en la universidad para poder llevar a cabo el borrado seguro. Solamente hay que hacer hincapié que esa herramienta trabaja sobre todo para discos llamados mecánicos. Entonces es importante que busquen otra opción para cuando van a darle el formato bajo nivel o el borrado seguro a una unidad de estado sólido. Ok, gracias. Un par de preguntas más. Bueno, a ver si más o menos lo que contestó hace ratito. ¿Cuál es el mejor proveedor para respaldar? Agregando un poquito más, ampliando la pregunta, que usted considere que es el mejor proveedor para respaldar, yo creo. Pues como tal, se define de acuerdo a la información que se vaya a restaurar. Hay muchos proveedores, viendo la amplia gama de almacenamiento que podamos almacenar o la importancia, relevancia que tengan los datos que vamos a almacenar. O sea, para usuarios convencionales, pues hay muchos, los más comunes que conocemos pues está el OneDrive, como mencionaste, está el Google Drive también, incluso, que ya tienen también algunos paquetes más completos. Entonces, por mencionar algunos en cuanto a nivel particular o personal. Y varía en costos, en seguridad, distintas variables, ¿verdad? Otra pregunta. En la nube institucional, OneDrive, ¿puede haber un borrado definitivo o se puede recuperar siempre? Digo, la nube institucional que nosotros utilizamos es OneDrive. Entonces, la pregunta va, ¿puede haber un borrado definitivo o se puede recuperar siempre? Yo creo que sí se puede recuperar porque como está, digamos que dando cierta garantía a Microsoft respecto a esa información que estamos almacenando nosotros, ellos se encargarían en este caso de dar la responsabilidad de poder restaurar
los datos. Obviamente que si hacemos un borrado nosotros mismos o por equivocación, tendríamos que hacer algún proceso para hacer la solicitud y que nos pudieran aplicar dicha restauración, pero sí hay cierta garantía por parte de Microsoft. Ok, bueno, al parecer ya fueron todas las preguntas y comentarios. Le agradecemos nuevamente al maestro Juan Carlos por su participación. Maestro, gracias. No se olviden que lo esperamos el próximo 25 de marzo en el webinar 3. La información en tus dispositivos está segura. Cifrado protege tu información. Les recordamos que pueden visitar el canal de YouTube de Infraestructura Tecnológica UAT para consultar la grabación de esta y todas las ponencias anteriores, así como la página it.uat.edu.mx, donde encontrarán más información de los eventos y servicios que ofrecemos aquí en la Dirección de Infraestructura. Gracias a todos por su participación y compromiso con la cultura digital. Que tengan una excelente tarde. ¿Sabías que? El borrado seguro de datos es un proceso que garantiza la eliminación permanente e irrecuperable de la información almacenada en dispositivos digitales. A diferencia del borrado convencional, que simplemente marca los datos como eliminados pero permite su recuperación con herramientas especializadas, el borrado seguro sobrescribe repetidamente la información, asegurando que no pueda ser restaurada. Métodos de borrado seguro. Existen varios métodos para realizar un borrado seguro de datos. Sobreescritura de datos consiste en escribir patrones de datos aleatorios sobre la información existente, dificultando su recuperación. Este método es efectivo para discos duros tradicionales. Desmagnetización aplica un campo magnético intenso para borrar los datos en medios magnéticos, dejándolos inservibles. Destrucción física implica la destrucción del dispositivo de almacenamiento, garantizando que los datos no puedan ser recuperados.